Bueno, Shalom, continuamos con el estudio de la Parashá Bereshit, la Parashá que comenzamos ya con el primer capítulo, en la parte número 1. Si usted no en este momento apenas se está dando cuenta, por favor busque la parte número 1, que es todo el capítulo 1, y aquí vamos con la segunda parte de los secretos de la creación, que continuamos a partir del capítulo 2. Recordemos que esta parashá de Bereshit está desde Génesis 1.1 hasta Génesis 6.8. Continuamos entonces, Génesis 2 o Bereshit capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ella. Ustedes recuerdan que comenzamos el estudio pasado con la afirmación del Eterno que dice: todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Pues así como dice acá que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ella, va a suceder en el futuro, cuando, como nos anuncia Apocalipsis 21.1, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. O sea, también van a ser acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos en el futuro. ¿Qué pasó entonces en el día séptimo? En el primer capítulo vimos los 6 primeros días, pero aquí ya vamos a entrar en el tema del día de reposo. Génesis o Bereshit 2 y 3. Acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó. Lo santificó, lo puso como Kadosh, apartado o santo, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, fíjense, recordemos que lo vimos, el día de reposo viene después de 6 días de trabajo, no después de la luna nueva, después de 6 días de trabajo. Fue un día apartado por el Eterno desde la creación. Esto nos tiene que a nosotros que mover a pensar cómo fue que pudimos aceptar dentro del cristianismo que Constantino, un hombre pagano, bueno, y aunque hubiera sido el más santo, no importa, un hombre cualquiera, hubiera cambiado el día de reposo establecido desde la creación para honrar al Dios Sol en el día primero de la semana. Dice entonces que fue el Shabbat y las fiestas que son una muestra de obediencia al Eterno, porque ese es el plan del Eterno. Cuando nosotros guardamos el Shabbat, nosotros venimos a tener la señal entre Yahweh y nosotros, porque estamos obedeciendo y siguiendo su plan. Esto lo vemos en Éxodo 31, lo pueden leer 16-17, y en Ezequiel 20-12. Entonces, como veníamos comparándolo con las fiestas, ¿cuál es la última fiesta? La última fiesta es Sukkot, el día de reposo. ¿De que nos habla? De Sukkot, del milenio, del encuentro ya con el Eterno, de las bodas del Cordero. ¿Cuál es el séptimo espíritu? El espíritu de temor del Eterno, el espíritu de reverencia, cuando toda rodilla en el milenio, cuando toda rodilla se doblará delante de Yahweh. Porque el temor de Yahweh, dice el Salmo 19:9, es tajor o limpio, que permanece para siempre. Y nos dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Entonces nos dice el verso 4: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Yahweh Elohim hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Yahweh Elohim aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Esto es bien interesante. Fíjese, él crea las plantas, él crea las semillas, pero todavía no había llovido hasta después de que el hombre fue creado, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba sobre la faz de la tierra. Entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, el Neshama, y fue el hombre un ser viviente, un Nefesh. Muchas personas dicen acá que es que hay dos creaciones diferentes. No,
nos está contando, en la primera nos dice en qué día fue creado el hombre y cómo fue creado hombre y mujer. Y ahora nos está diciendo, ya entra en el detalle de la formación del hombre y del soplo de vida y en lo que se convirtió el hombre en un ser viviente. Entonces en el verso 8 nos dice, Yahweh Elohim plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Yahweh Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, fíjense, esto es una enseñanza que es bien interesante. Él plantó el huerto un huerto en Edén al oriente y puso allí el hombre que había formado. Hizo nacer de la tierra los árboles deliciosos. Ya las semillas habían sido establecidas o creadas. Ahora entonces planta 3 clases de árboles muy especiales, aparte de todo. El árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol con frutos para comer. 3 árboles que estaban ante los ojos del hombre y la mujer, pero con una advertencia que viene aquí a continuación. Ahora miremos primero este dato. ¿Dónde estaba situado el jardín del Edén? Nosotros habíamos aprendido dentro del cristianismo que el Edén estaba en Irak. ¿Por qué? Porque se menciona el río Éufrates. Entonces pensábamos que el Edén estaba en Irak, pero la escritura no nos dice eso. Realmente la escritura nos dice que los ríos cruzaban el jardín. Dicen que salía del Edén un río que regaba el huerto y que después se repartía en 4 brazos. ¿Dónde estaba entonces el Edén? El Edén estaba en Jerusalén. Jerusalén es el punto de partida de toda la creación, es la piedra del fundamento. Si ustedes no han visto el video que se llama La piedra del fundamento, les recomiendo que lo vean. El Edén estaba en Jerusalén, de allí salía un río y ese río se regaba y uno de los brazos en los que se repartía era el Éufrates. ¿Cómo podemos probar que Jerusalén era donde quedaba el Edén? El jardín quedaba al este y esa es una ubicación que define a Jerusalén. Sabemos por la Torá que un río se mueve y por los profetas sabemos que un río se mueve debajo de Jerusalén, que va a salir a flote en el lugar santísimo cuando el Mesías regrese. Esas aguas vivas que van a volver a salir están en Jerusalén. Cuando Jacob recostó la cabeza y le fue revelado, en el sitio donde le fue revelado, que era el sitio donde iba a estar el templo, le fue revelado que era la puerta del cielo y era el monte mismo del templo. Esa era la puerta del cielo. Isaac iba a ser sacrificado en ese mismo sitio. Jerusalén y no la tierra de Israel es definida como copa de las naciones. Y la lucha por Israel, la lucha por Jerusalén, la batalla por Jerusalén es otro estudio que les recomiendo que ustedes vean de los estudios en la lista de YouTube. Cuando Adán pecó se fue al este, es decir, se fue al mundo. Cuando Lot se separó de Abraham se fue al este, se fue a Sodoma. Cuando Judá desobedeció siempre salen hacia el este. Las tribus de la casa de Israel fueron al nororiente, a Babilonia. Al final de los tiempos las naciones correrán a Jerusalén, de donde saldrá la Torá. O sea, es como ese regreso como al principio. Así que la posibilidad de que el Edén fuera en Jerusalén es muy alta, y por algo la ciudad eterna es la Jerusalén celestial. Fíjense, las escrituras comienzan en el Edén y terminan en el Edén, terminan en la Jerusalén celestial. Así que es lo más seguro que nosotros podemos tener es que el Edén quedaba en Jerusalén y en la Jerusalén celestial es la que nos vuelve a conectar con el principio. Porque en Génesis el Eterno colocó al hombre en el Edén y en la nueva Jerusalén el hombre regresa a vivir para siempre. Trae la Torá, el Eterno, para reconciliar al hombre con Yahweh.
El hombre lo que fue guardado de una manera especial en el Edén fue el árbol de la vida, porque el árbol de la vida es el que da el que produce precisamente la vida eterna. ¿Y dónde está ese árbol de la vida? En la Nueva Jerusalén. Así que el árbol de la vida estaba en Jerusalén, digamos, cuando ese era el territorio del Edén. ¿Cómo se llega al árbol de la vida? Obedeciendo los mandamientos. Por eso entonces entendemos que la Torah es ese medio de reconciliación. Yeshua, la Torah viviente, la que también viene y nos reconcilia con el Eterno. En Génesis, el mundo fue dispersado, el hombre fue dispersado por el mundo por su pecado, pero la Torah, ¿qué es lo que hace? La Torah hace que el hombre que ha vencido en obediencia regrese a ese Edén celestial, que es la Jerusalén celestial. Todo esto a través de Yeshua, la Torah viviente, como les digo. Entonces miremos las instrucciones del Eterno. Tomó pues Yahweh Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Yahweh Elohim al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. De todo árbol pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. La pregunta siempre es: ¿y para qué lo puso allí? No nos olvidemos de lo siguiente: el Eterno siempre pone delante de nosotros la bendición o la maldición. Eso es parte del plan del Eterno. El Eterno nos da a nosotros la posibilidad de escoger si lo seguimos a Él o le damos la espalda, si preferimos la bendición o preferimos la maldición. Él puso el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero le dijo: no comerás, porque si un día comieres de él, ciertamente morirás. Él iba a escoger si obedecerle al Eterno o desobedecerle. El Eterno no hizo una creación de robots, una creación de personas que tuvieran que seguirlo necesariamente. Él, de toda la creación, quiere que nosotros tomemos la decisión libre y espontánea de venir a sus pies, a postrarnos delante de Él, porque conocemos su majestad, porque conocemos su poder, porque conocemos su santidad, y nosotros vengamos a seguir sus instrucciones, a ser parte de ese pueblo que sería sal y luz a la tierra. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo el Eterno, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. O sea, aquí aparece entonces Satán, el adversario, la serpiente. Él aparece acá, aparece para empezar a tratar de traer la atención de las instrucciones sobre él y abandonar las instrucciones del Eterno, como es lo que ocurre siempre con el pecado. Le dice, con que el Elohim nos ha dicho que no comáis. La mujer le dijo: del fruto podemos comer, pero no podemos comer de él, ni le podemos tocar porque moriríamos. El Eterno dijo que no lo tocaran, o el Eterno dijo que no lo comieran. El adversario, ¿qué hace ahí? Distorsiona el mandamiento del Eterno, empieza a distorsionarlo con que no comáis de todo, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, ustedes han oído algo como esto, como que cambiemos el día de reposo por tal cosa, con alguna estrategia, porque ese día resucitó Yeshua. Esas son las acechanzas del enemigo. Eso es cuando el enemigo viene y le da una aparente razón para desobedecerle al Eterno. Y ahí es donde nosotros tenemos que escoger. La voz del enemigo es la que nos presenta alternativas que nosotros tenemos que confrontar con la palabra misma del Eterno para poder tomar la decisión de a quién seguir. Dice entonces la serpiente dijo a la mujer: ustedes si comen de ese árbol no van a morir.
sino que sabe Elohim que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar ¿qué? Sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuál fue la tentación otra vez? Recuerdan, vimos entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, fue el tiempo en el que Hasatán, que era el querubín en el Edén, se rebeló contra el Eterno y quiso ser como el Eterno. Ahora él está poniendo la misma tentación en el hombre. Le dice a la mujer, el día que coman, ustedes van a ser como Elohim, lo mismo que él quería, ser como Elohim, conociendo el bien y el mal. Y ya entonces con ese argumento, es que lo que pasa es que Elohim no quiere que yo sea como él. Ahora ya empieza a ver el árbol agradable a sus ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Fíjense, ¿cuál es entonces la gran tentación? Querer ser como Yahweh, a tener más sabiduría de la que el Eterno nos ha revelado. Esto nos lleva a nosotros a una reflexión que es muy importante con respecto a la Torá y con respecto al Talmud, específicamente en este tiempo, y a todo el resto de literatura que no sean las escrituras. Hoy nosotros, cuando estamos de regreso a la Torá, nos encontramos con una premisa establecida dentro del judaísmo que dice que la Torá es para la gente, es como para principiantes, pero que lo más de donde se va a alcanzar realmente sabiduría es del Talmud y del Kabbalah y de todo esto. Y hoy nosotros estamos viendo la misma tentación del Edén en el regreso a las raíces hebreas, porque hay un menosprecio por la Torá y la gente volcándose al Kabbalah, al Talmud, a todo lo que son instrucciones de aparente sabiduría. ¿Por qué digo yo aparente sabiduría? Porque el mismo Eterno nos dijo en el libro a través de Isaías, nos dice que Él al final terminará con la sabiduría de los sabios. Una sabiduría que se opone a la Torá, y lo vamos a ver ahora en esta misma porción de la Torá. Vamos a ver cómo se distorsiona la palabra del Eterno por seguir la palabra de los hombres. Pero fíjense, nosotros tenemos que tomar una decisión porque estamos en la misma posición en que se encontraban Adán y Eva. Tenemos al árbol de la ciencia del bien y del mal, aparente sabiduría. Van a saber, no, es que la Torá es para principiantes. Ustedes en el Kabbalah van a tener la sabiduría aquí, que ninguno, es hasta un camino peligroso se presenta y todo. Pero la gente se mete porque quiere ser como Elohim. No se contenta con la Torá, que el árbol de la vida, que fue el que Elohim nos dio para formarnos conforme a su voluntad. Cuando una persona está torciendo todas las instrucciones del Eterno, cuando cambia el día de reposo, cuando mete todas las instrucciones de los hombres, ¿qué es lo que está escuchando? La voz del enemigo que le dice, no, usted tiene más sabiduría que el Eterno. ¿Dónde comienza el pecado? Comienza con el deseo. Dice que la mujer vio que el árbol era agradable y codiciable. Muchas personas ven el Kabbalah como con una fascinación, porque todo lo que es oculto, eso viene de Babilonia, es contrario, tiene un Elohim que es distinto, porque el Dios del Kabbalah no es el mismo Dios de Israel. El Ein Sof es una energía simplemente que no conoce, que no tiene conocimiento, mientras que Yahweh nos conoce, nos ama. Él es el creador, Él nos hizo. Él conoce hasta el más profundo de nuestros pensamientos. Así que, ¿dónde comienza el pecado? Comienza en el deseo de ir más allá de lo que el Eterno nos reveló. El 3.7 dice, entonces, cuando ellos lo comieron, dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
¿Cuál fue la primera certeza de pecado? Fue reconocer que estaban desnudos. Como que esa luz que los llenaba a ellos, porque hasta ese momento ellos habían sido creados y el espíritu mismo, el Rúa de Elohim estaba allí dentro de ese ser creado. Esa luz, digamos que se apaga por el pecado y ellos empiezan a pensar que están desnudos. Ellos habían perdido sus vestiduras sacerdotales. El Eterno antes del pecado los había hecho con vestiduras sacerdotales, con una vestidura. Ellos simplemente sabían que estaban vestidos, no habían visto la diferencia. Entonces, fíjese algo que es muy interesante. Dice que cosieron hojas de higuera. Este es otro estudio que me gustaría mucho recomendarles, que es el de las hojas de higuera, que también está dentro de la lista de estudios en YouTube, porque todo forma parte de complementar estos primeros capítulos de Génesis. Cuando nos habla del sacrificio primero que se hizo cuando el cordero fue inmolado. Entender qué significaba cubrirse con las hojas de higuera. La higuera es una representación de Israel. Esto era como cubrirse con las obras, pero ¿con qué cubre después el Eterno el pecado de Adán y Eva? Con el primer sacrificio del cordero, el cordero inmolado desde el principio del mundo. Sigue diciendo en el verso 8: y oyeron la voz de Yahweh Elohim que se paseaba en el huerto. Ya habían pecado, ya vieron su desnudez, ya estaban tratando de cubrirse. Y dice que oyeron la voz de Yahweh Elohim que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto. Aquí lo más importante y lo más interesante que tenemos es que en el hebreo no dice la voz de Yahweh Elohim que se paseaba, sino la voz de Yahweh Elohim que caminaba en el huerto. ¿Quién es la voz, la palabra de Yahweh Elohim que camina? Es Yeshua. Aquí vemos una aparición ya de Yeshua, no solamente ya como la luz del primer día. Ahora ya vemos esa imagen visible de Elohim. La palabra va caminando en el huerto y viniendo ya a la redención de estos primeros padres. ¿Qué nos dice el Targum? El Targum dice que Adán escuchó los pasos de la memra de Yahweh. ¿Y quién es la memra de Yahweh? La palabra de Yahweh, porque memra es la palabra en arameo, para el español palabra en arameo, davar en hebreo y memra en arameo. Así que la palabra de Yahweh, la Shekinah de Yahweh, el Aleph Tav, esa es la palabra. Ahora aparece entonces Yeshua caminando en el Edén. Nos dice, sigue diciendo en el verso 14 al 18: y Yahweh Elohim dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué nos está aquí anunciando este texto de Bereshit 3? Primero, la maldición que viene sobre la serpiente. Dice: maldita serás y sobre tu pecho andarás. Eso nos permite a nosotros pensar que la serpiente no se iba arrastrando, caminaba más bien. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero viene la profecía mesiánica de la destrucción del adversario. La enemistad será entre ti, entre el adversario y la mujer. La mujer es ¿quién? Israel. Y entre tu simiente, o sea, la simiente del adversario y la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer. Dice: esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Yeshua.
es la simiente de la mujer. Herirá en la cabeza al dragón, a la serpiente antigua, a Satán, al adversario, dice, y tú le herirás en el calcañar. ¿Cómo le herirá en el calcañar? ¿Cómo le herirá? En el calcañar significa que lo hará como tropezar. O sea, la herida en el calcañar puede hacer referencia a la muerte de Yeshua, como un intento de daño, digamos, pero también al hecho de hacer que sus seguidores, todo el pueblo de Israel, tropiece. Entonces dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí viene entonces el orden de autoridad que el Eterno empieza a establecer. Un orden que empieza a partir de este momento. El hombre se enseñoreará de la mujer, y la mujer se someterá al esposo. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no, le dijo al hombre, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Aquí viene entonces la maldición de la tierra, el tener a los hijos con dolor y el establecimiento de la autoridad. Pero viene el primer sacrificio. El primer sacrificio dice, Yahweh Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, aquí que es lo que nosotros vamos comprobando, que la Torah es eterna. El pecado solo puede ser cubierto con el sacrificio del Cordero. No hay otra manera. Si cuando nosotros venimos al sacrificio de Pesach de Yeshua, nuestro pecado puede ser cubierto, pero sin Yeshua no hay ninguna posibilidad. Si usted deja a Yeshua, no hay ninguna posibilidad de que sea parte del pueblo de Israel. Jamás lo va a hacer. Entonces, ¿qué nos dice? Que fue Elohim el que tomó las túnicas de pieles. Por eso la palabra nos habla del cordero inmolado en el principio. Nos dice en el verso 22, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino de la vida. Ya el hombre había pecado, ya conocía la diferencia entre el bien y el mal, que no le había sido revelada por Elohim. Ahora no podía tomar del árbol de la vida, porque entonces iba a vivir para siempre, y el pecado que iba a suceder con esto. Entonces, fíjese, el mismo Apocalipsis nos habla del árbol de la vida que da un fruto diferente cada mes y que viene para sanidad de las naciones y garantizando la vida eterna. Está en medio del paraíso de Yahweh, de acuerdo a Apocalipsis 2:7. Entonces, cuando la nueva Jerusalén venga del cielo, ya estará el árbol de la vida, ya podremos tomar del árbol de la vida, pero para llegar allá nos tenemos que haber aferrado a la Torá. Ahora, la Torá es una representación del árbol de la vida, acá donde lo encontramos en Proverbios 3. Hijo mío, no te olvides de mi Torá, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años y vida y paz te aumentarán. Teme a Yahweh y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y en el verso 18 dice, ella, la Torá, es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bendecidos los que la retienen. ¿Por qué se compara la Torá con el árbol de vida? Porque en obediencia a la Torá, con seguridad vamos a disfrutar de la nueva Jerusalén con el Eterno. Entonces, nosotros podemos creer que la Torá está abolida. Eso es imposible. La Torá es eterna y la Torá es la fuente de eternidad. A través de Yeshua venimos al pueblo, pero cumpliendo la Torá es que nosotros estamos en obediencia al Eterno y podemos entrar en la nueva Jerusalén. Así que esto es muy importante. Dice que el Eterno echó a Adán del jardín del Edén.
La palabra para echar es la palabra garash, que es una raíz primaria de expatriación, expulsión o divorcio. Esto nos dice a nosotros, nos hace entender cuando lo que sucede con Israel cuando rompe el pacto con la Torá, que es exiliado, que es expulsado, o que le dio el Eterno carta de divorcio, como le dio a la casa de Israel. Por el pecado, Israel fue expulsado y expatriado. Entonces ahí es donde nosotros vamos entendiendo lo que sucedió desde el mismo Génesis, porque recordemos que Yahweh declaró el fin desde el principio. Vamos al capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Fíjense, miren este versículo 4, cuando nos dice la palabra conoció, ya lo vimos ahora, que es una palabra que hace referencia a que tuvieron relaciones sexuales. Conoció Adán a su mujer Eva y concibió a Caín y dijo: por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Bueno, yo creo que un versículo más claro que este es imposible, no necesita ninguna interpretación de nada. Sin embargo, volvamos al tema del árbol del conocimiento del bien y del mal. El Talmud dice muy claro que Caín no es hijo de Adán, sino que es hijo de Hasatán. Y esta mentira, esta blasfemia, contraria absolutamente a lo que dice la Torá, porque la Torá nos dice muy claro que Adán conoció a Eva, nació Caín y nació por voluntad de Yahweh. Es la que están creyendo hoy la mayoría de las personas que regresan a Israel. Yo les digo, pero por favor, pero ¿dónde tienen la cabeza? Pero si nosotros estamos regresando y la Torá nos está siendo revelada, ¿cómo es posible que el Eterno nos dice que Caín es el hijo de Adán y de Eva por voluntad de él? Nos dice el Eterno. Y porque viene el Talmud y dice que es hijo del adversario, le vamos a creer a un hombre por encima del Todopoderoso. Realmente les digo, todo lo que fue será el mismo pecado. El árbol de la ciencia del bien y del mal es Kabbalah, es Talmud, son todos esos libros adicionales que vienen a enseñarnos cosas en contra de la misma Torá. Esto es un tema que lo pueden encontrar muy fácil. De hecho, se lo van a encontrar en el camino. Nosotros que sabemos que Caín y Abel eran gemelos, pero que Caín nació primero. Y afirmamos que son gemelos, ¿por qué? Porque no vuelve a decir que conoció a Adán a Eva, sino que nació primero Caín y después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Caín fue labrador de la tierra. Solo en el verso 25 vuelve a decir que Adán conoció a Eva y nació entonces Set. Ahora dice: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh, y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, fíjense, aquí viene el tiempo en que se va a presentar una ofrenda para el Eterno. Caín trae del fruto de la tierra la ofrenda, pero Abel trae del primogénito de las ovejas. Aquí encontramos una cosa muy interesante en el Targum. Recuerden diferenciar el Targum del Talmud. El Targum es solo la versión aramea de la Torá. No es interpretación de hombres ni enseñanza de hombres, es la versión aramea. El Talmud sí es interpretación de hombres. El Targum dice que la ofrenda de Caín y Abel se llevó a cabo el día 14 del primer mes, es decir, el día 14 del mes de Abib. Eso es muy interesante porque es el día de Pesach, que se trajo una ofrenda. Pero fíjense lo que cada uno de los dos trajo. Digo, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, el Eterno, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Yahweh le preguntó a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante?
Fíjese, ¿qué es lo que podemos concluir de todo esto? Que Adán y Eva, Caín y Abel, conocían la Torá porque la Torá es eterna. Ellos sabían el sistema de sacrificios. Ellos ya sabían que no se habían podido cubrir el pecado con obras, con las hojas de higuera, que habían necesitado el sacrificio de un cordero. Aquí se iban a presentar ellos en un día especial de acuerdo al Targum, pero si ellos conocían la Torá, ellos sabían que sin sacrificio de sangre no podía haber remisión de pecado. La ofrenda debía ser de un cordero, como la trajo Abel. Ahora, Caín escogió su propia manera de agradar al Eterno, no lo que ya había aprendido de la Torá, sino su manera de agradarlo. Le trajo lo mejor de los frutos. Ustedes han oído cuántas personas dicen, no, pero es que el día de reposo es el día que yo tengo en mi corazón para el Eterno. No, no es el día que nosotros queramos, es el día que el Eterno ordenó. Entonces Yahweh le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? No serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Ya Caín estaba resentido por el rechazo de Elohim, pero el Eterno le advierte algo que es muy importante para que nosotros entendamos. El pecado está a la puerta. Nosotros antes de pecar tenemos la oportunidad o de cerrar la puerta o de abrirla. Si hay un matrimonio, aparece una persona que pudiera ocasionar una infidelidad, la persona tiene la oportunidad en ese primer lugar de cerrar esa puerta y no volverse a encontrar con esa persona, o de abrir la puerta y entrar en un pecado de infidelidad y de adulterio. El pecado siempre está a la puerta. Uno que roba puede ver al tener al frente un objeto que quiera, que anhele, pero tiene la oportunidad de cerrar esa puerta y decir, la Torá me dice, yo no debo robar, puedo cerrar esa puerta. El pecado está a la puerta. Con todo a ti será su deseo. O sea, es tu decisión si abres o cierras esa puerta para el pecado. Lo correcto o lo incorrecto, saber qué es lo correcto o lo incorrecto delante de Yahweh, donde se encuentra, en la Torá, en la Torá. Por eso la palabra nos dice que el hombre natural camina en la carne, es víctima de sus deseos, pero que el hombre espiritual camina en el espíritu. Cuando nosotros caminamos en la Torá, nosotros ya no vamos por nuestro propio deseo. Yo puedo tener el deseo de comer algo, pero si eso está prohibido por el Eterno, me abstengo. ¿Por qué? No porque no lo quiera hacer, sino porque el Eterno lo prohíbe. Esa es la diferencia que hay entre ocuparse de la carne y ocuparse del espíritu. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Yahweh le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, ¿yo acaso soy guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Recordemos, aquí vamos entendiendo los principios. En la sangre está la vida. En la sangre está la vida. Esa raíz de amargura por el rechazo hizo que Caín cayera en ese pecado abominable y matara a Abel. ¿Y qué viene de la descendencia de Caín? De la descendencia de Caín viene Lamec, que fue también el primero en romper el pacto de Yahweh que había hecho con el hombre y la mujer de ser los dos una sola carne. Nosotros empezamos a ver las consecuencias. Dice entonces en el verso 11, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Pensemos en esto, la bendición, podemos tener una misma hectárea de tierra. Si estamos bajo la bendición del Eterno, esa hectárea producirá al 100 por 1. Pero si estamos en desobediencia, la tierra no volverá a tener fuerza y no dará sus frutos. ¿De qué depende todo? De nuestra obediencia al Eterno. Y dijo Caín, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra.
y cualquiera que me hallare me matará. ¿Quién era cualquiera que le hallare? ¿De quién está hablando? Si se supone que hasta ahora tenemos a Adán, a Eva, Caín y Abel. Aquí venimos con una pregunta que siempre se hace, porque ahora el Eterno pone una señal sobre Caín para que nadie lo pueda matar, y nos dice que Caín salió, habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén, y Caín conoció a su mujer. ¿De dónde sacó la mujer? Muchos dicen, no, era una hermana. Yo creo que no. Aquí nos dice que hay toda una ciudad, y la ciudad, y nos habla de una tierra. Mi percepción, esto sí personalmente, como yo lo entiendo, yo creo que el Eterno nos dio a nosotros la manera como Él creó al primer hombre y a la primera mujer, pero Él tuvo que haber creado mucha más gente que Él ya estaba en ese tiempo. O sea, gente, más personas alrededor, porque Caín va y conoce a su mujer, y dice que la que concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, a Irad Mehujael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Esto es muy importante. Fíjense, de la descendencia de Caín sigue la maldición de desobediencia. El Eterno había dicho que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. ¿Qué es lo que hace la descendencia de Caín? Lamec, escoger ya 2 esposas para él. Esto viene eso no era el plan del Eterno. El Eterno más adelante permite matrimonios múltiples, pero lo permite con el objetivo de enseñarnos lo que serían las 2 casas de Israel, como en el caso de Jacob, y de todas maneras viene una advertencia, como digamos que algo que Él permite, pero algo que no es la voluntad de Él. Es una especie de, digamos, de permiso que dio en ciertos casos. Hoy nosotros estamos viendo ya en la restauración a personas hablando hasta de volver con 2 o más esposas, que no sé ni de dónde las van a sostener, ni cómo es que van a salir adelante, porque realmente esa no es como muy buena idea. Sigue hablando entonces de toda la descendencia. Ada dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Aquí ya vamos viendo algo que se nos orienta mucho hacia Ismael. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres Ada y Sila: oí mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. O sea, hay un incremento, digamos, del resentimiento, del odio de la descendencia de Caín. ¿Qué viene del lado de Caín? Entonces vemos por un lado ya esa proyección, como les digo, de toda la descendencia de Ismael. Viene todo lo que se hace en bronce, en hierro, y muchas otras cosas que vamos identificando a lo largo de la escritura. Dice: conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque el Eterno, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set le nació un hijo y se llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. Fíjese, con el nacimiento de Set vuelve otra vez el hombre a invocar el nombre de Yahweh. Pero ¿qué nos dicen en la escritura? Solo después del nacimiento de Set vuelve a ser invocado. La descendencia de Caín, que estaba todavía más resentida que el mismo Caín. Solamente a través de Set vuelve otra vez a hablarse del Eterno. En Éxodo 20 nos dice que la obediencia trae bendición por miles de generaciones. De Set desciende ¿quién? Noé, que fue considerado un hombre justo, y desciende también Abraham,
que fue elegido para ser el padre de las naciones. Un punto muy interesante acá es que dice que cuando nació Set, dice que los hombres empezaron a nacer, pero a imagen y semejanza de Adán, ya no del Eterno. Por eso se necesita el nuevo nacimiento. Con nosotros nacemos ya conforme a la imagen de Adán, pero con Yeshua y el nuevo nacimiento y la restauración volvemos al plan inicial de ser imagen, de ser creados a imagen y semejanza del Eterno. Vamos al capítulo 5, las generaciones. Cuando la escritura se lee en hebreo, hay muchos secretos que nos confirman la autoridad del Creador. Una de las cosas más interesantes de estas raíces hebreas es entender lo que los nombres significan. Por ejemplo, Noé significa descanso. ¿De qué descansó la tierra? De tanto pecado que había en ese tiempo. O sea, los nombres siempre nos traen a nosotros la misión. Por eso el nombre, por ejemplo, más adelante el nombre de Abraham se cambia por Abraham, padre de las naciones. El nombre de Sarai cambia por Sara. O sea, todos los nombres los vamos a ir viendo cambiarse porque el nombre nos habla de la misión. Yeshua, ¿por qué se llama Yeshua? Porque su misión es salvar a Israel y reconciliarlo. Pero miremos el significado el de los nombres de la descendencia de Adán que nos da la escritura. Adán, ¿qué significa? Hombre. Set, designado. Enos, mortal. Cainán, tristeza. Mahalaleel, el bendecido. Jared, bajará. Enoc, enseñanza. Matusalén, su muerte enviará. Lamec, el rey escondido. Noé, descanso. Si nosotros vemos todo esto y hacemos todo el estudio uno por uno de todo lo que sabemos acerca de ello, nosotros encontramos muchísima enseñanza. Y aquí nos dice que un hombre designado como mortal, también lo podemos ver así, bajará y nos dará una enseñanza. Y su muerte nos traerá a nosotros al rey escondido o descanso. Estamos hablando como en una proyección de Yeshua, si lo pusiéramos de esa manera. Adán, fíjense, esto es muy interesante. Adán murió de 930 años. Quiere decir que Lamec, el padre de Noé, conoció a Adán, porque vivían tanto que se conocían por generaciones. Cuando Lamec estaba vivo, todas las generaciones estaban presentes. Por lo cual Noé conoció los mandamientos de Yahweh y pudo caminar en rectitud. ¿Por qué fue hallado justo? Porque Noé conocía la revelación de la Torá eterna que le había sido dada desde Adán. Y la conocía porque Lamec estaba vivo, el padre de Noé estaba vivo cuando Adán todavía vivía. Él conocía la Torá, por eso pudo traer, por ejemplo, los animales puros y los animales impuros en el orden que había sido establecido. Por eso hizo los sacrificios que hizo cuando se baja. Esto lo vamos a ver en la siguiente porción. Nosotros, y dice la palabra que Noé halló gracia delante del Eterno. Y nosotros habíamos aprendido que la gracia era como particularmente del nuevo pacto. No, la gracia es el amor, la misericordia del Eterno presente desde el principio. Pero sabemos entonces que Noé conocía los mandamientos de primera mano. Eso nos lo permite saber la longevidad de estas primeras personas. Vamos entonces a Génesis 6, el 6º capítulo, el tiempo del hombre. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Yahweh que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Yahweh: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esos 120 años? Pero miremos en contexto lo que está pasando acá. Dice que los hombres entonces empezaron a multiplicarse. Recuerden que viene toda esa descendencia de Caín y viene ya también por el otro lado la descendencia de Set. Pero nos dice que los hijos de Yahweh
vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿De quién está hablando? Vamos a verlo. ¿Quiénes son esos hijos de Yahweh que vieron que las hijas de los hombres y que las tomaron como mujeres? Pero empecemos por el final de este verso. Serán los días 120 años. Salgamos primero de esta duda. 120 años. Abraham vivió 175 años. Entonces nosotros decíamos, bueno, es que el Eterno puso un límite a la vida del hombre. Y es muy probable, pero encontramos, digamos, como una aparente contradicción cuando la Escritura nos dice que Abraham vivió 175 años. Entonces, ¿a qué puede estar haciendo referencia? Al tiempo de Yahweh medido en jubileos. Un jubileo son 50 años. 120 jubileos son 6,000 años. 6,000 años es el tiempo del hombre. Adán viene desde el 4,000 antes de Yeshua hasta el presente. Ahora, ¿sabemos los tiempos de los jubileos? No lo sabemos. Nadie sabe el día ni la hora. Pero puede ser que la instrucción de los 120 sean 120 chabúas o 120 jubileos. Recuerde que dice que nos acordemos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Dice que el Eterno anunció el fin desde el principio. El Eterno anunció el tiempo de los hombres, 120 años, como pudieran ser esos 120 jubileos, o pudiera ser un límite que iba a poner hasta el final, porque realmente no se conoce en la actualidad quién sobrepase quien llegue hasta los 120 años. El jubileo, el año de jubileo 120 sería el año de restitución y de libertad de la tierra. Eso vendrá cuando el Mesías regrese. Eso viene cuando el Mesías regrese. Pero saben una cosa, nosotros hemos sido ordenados a mirar y a aprender las señales de los tiempos. Nosotros el Padre nos está diciendo que aprendamos su Torah, que Él nos va a revelar todo porque Él conoce los tiempos. Él conoce cada detalle, Él profetiza todo y no hace nada sin anunciarlo a sus siervos los profetas. Solo que hay personas que no quieren tener información, que no les importa o que meten más bien la cabeza en la arena y no quieren oír. Pero saben una cosa, lo mejor es nosotros conocer la profecía, porque el pueblo pereció porque faltó conocimiento. Cuando sin profecía el pueblo perece, dice la palabra. Cuando nosotros conocemos la profecía, nosotros sabemos a qué atenernos en cuanto a las señales de los tiempos. Y hoy sí que estamos viendo señales bien interesantes. Nos dice entonces que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y que les engendraron hijos. Entonces, habíamos visto antes en el versículo cuando nos decía la palabra, me devuelvo un momento acá a Génesis. Aconteció que cuando los hombres se multiplicaron, los hijos de Yahweh vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Quiénes son estos hijos de Yahweh? Que produjeron en su relación con las hijas de los hombres los gigantes que había en aquellos días y también después. Estamos hablando de los Nefilim, que eran los ángeles, ya vamos a explicarlo, pero quiero hacer énfasis en esto. Dice que los gigantes, los hijos de los Nefilim, con las mujeres, con los ángeles caídos, con las mujeres que fueron escogidas de entre los hombres, dice que los gigantes los había antes y después del diluvio. Muchas personas dudan de lo de los Nefilim porque dicen, pero si en el diluvio murieron todos. Ellos tenían una naturaleza especial porque recuerde, si el pecado continuó después, porque había gigantes antes y después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Miremos con detalle esto, porque pareciera que nos está hablando de que fueron muy buenos,
nos dice que había gigantes, que eran los nefilim, en aquellos días y también después, y que fueron valientes. ¿Cuál es la palabra para valiente? La palabra gibor. Eran poderosos, eran guerreros, eran gigantes. Eso no quiere decir que fueran santos, sino que eran muy, muy fuertes. Desde la antigüedad, o sea, desde la eternidad. Por eso nos está hablando de los ángeles caídos. Nos está hablando de los nefilim, que son los ángeles caídos. Y dice que eran de renombre, es decir, que eran del nombre de Hashem, de el nombre. Fueron varones de Hashem que cayeron en su obediencia y eran parte de todos los ángeles que habían sido creados. Por eso dice entonces que dice el Eterno, dice que no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. El hombre pecó aceptando la propuesta de estos nefilim, de estos ángeles caídos. Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. El hombre estaba completamente, estaba corrompida su mente, su corazón, como lo estamos viendo hoy. ¿Qué nos dijo Yeshua? Que el tiempo final era como en el tiempo de Noé. Esto lo vamos a entender mejor en la paracha siguiente. Que era como en el tiempo de Noé, que se casaban, se daban en casamiento. ¿Por qué está hablando de casarse y darse en casamiento? Porque fue el tiempo de los nefilim. El tiempo de los nefilim nos lleva también a entender todas esas batallas que el mismo pueblo de Israel tuvo que enfrentar con los nefilim que quedaban, con los gigantes, como el caso de Goliat, por ejemplo, los Goliat, que eran unos de los nefilim que todavía estaban presentes en el tiempo de David. Pero nos habla de toda la corrupción que vino de la genética, no solamente de la genética humana, sino también de la genética en el mundo. Esto lo vamos a ver mejor en el siguiente capítulo, en la siguiente porción de la Torá. Y dice entonces que el Eterno, viendo que el hombre anhelaba el mal como hoy, dice, se arrepintió Elohim de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Yahweh, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Aquí termina esta porción de la parashá, con el dolor del Eterno, de ver que apenas digamos que comienza ese plan de la creación y el hombre solamente se dirige hacia el mal. Nosotros lo estamos viendo hoy. El Eterno nos llamó, el Eterno nos perdonó, el Eterno envió su propio Hijo, su palabra, lo envió a buscarnos, lo envió a morir, a dar su sangre por nosotros, a llamarnos de regreso a la casa. Y regresamos, ¿y qué preferimos? Irnos detrás del árbol de la ciencia del bien y del mal, buscar el pecado por todas partes, en vez de someternos directamente al Eterno para hallar gracia como halló Noé. Todo lo que fue será, como en los tiempos de Noé será el tiempo final. Los que hallemos gracia delante del Eterno, vamos a ser recogidos como fue sacado Noé y su familia en el arca. Seremos recogidos, ese remanente final, para ser guardado en el desierto, como dice Apocalipsis 12. Todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Yo espero que aunque ha sido tan por encima, es tanto tiempo, y pudiéramos tener horas y horas en cada capítulo, pero los quiero animar es a que ustedes mismos exploren, estudien, pero que estudien la Torá. No se vayan a estudiar por fuera, no se vayan a estudiar esas barbaridades como esa del Talmud con Caín. Vengan a creerle al Eterno, sométanse al Eterno, someteos al Eterno, dice, y el adversario huirá de nosotros. Cuando nosotros nos sometemos, tenemos la protección del Todopoderoso sobre nuestra vida.
tenemos bendición, tenemos todo lo que nosotros necesitamos, porque Él es nuestro creador, Él es el que nos ama, Él nos conoce, Él nos guía. Nosotros solamente cerramos la puerta al pecado y venimos en obediencia al Eterno. Los espero para la próxima semana, para el estudio de la parashá de Noach o de Noé, y que tengan desde ahora un Shabbat lleno de bendición. Que el Eterno los bendiga. Acuérdense de ver los videos que les recomendé de la lista de YouTube, de mi nombre Liliana Hunter en YouTube, o también desde el Monte de Efraín, y para que ustedes puedan explorar un poco más profundamente este tema de Bereshit. Shabbat Shalom, que el Eterno los bendiga.